Bien, en el siguiente ejemplo, en el siguiente ejercicio, mejor dicho, nos piden de que digamos, que determinemos, ¿no? Si es que el W que está dado aquí, que es un subconjunto en R2, es o no un subespacio de R2. Bien, eh, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, intentar ver todas las condiciones, ¿no? La primera condición, si es que funciona, si vale o no vale. Por ejemplo, la primera condición es si el 00 pertenece al W, ¿no? Es la primera condición. En este caso, 0,0 sí pertenece al W, ¿por qué no? Esto es verdad, aquí vamos a colocar, esto es verdad. Pues el 0 al cuadrado, que es el X, ¿no? El X es el primer 0. Y el segundo 0 es el Y, ¿no? 0 al cuadrado, sí satisfacen, ¿no? Esto, 0 igual a 0. Sí satisface. Entonces, como sí satisface, entonces por ese motivo es que es verdad. Entonces, en la primera condición no es la que falla, sino, vamos a ver, depende de la segunda o la tercera. Si uno quiere ver la segunda, o sea, si es que tenemos esto, ¿no? Si X y Y es un elemento en W, y también X' y Y' es también un elemento en W, ¿será que la suma, ¿no? X, Y más X', Y', que es igual a X más X', Y más Y', ¿será que este es un elemento de W? Bien, entonces, ah, bueno, lo que uno puede intentar hacerlo, ¿no? Como yo les enseño en clases, o sea, de esto, ¿no? Primero, del hecho de que x, y pertenezca al W, esto implica que el x cuadrado es igual a y al cuadrado. Del hecho de que x' y y' pertenezca al W, ocurre algo similar, ¿no? X' al cuadrado es igual a y' al cuadrado, ¿no? Claro, aquí a lo más uno puede obtener pesque, ¿no? Que si ustedes suman aquí, va a obtener esto, ¿no? Que x al cuadrado más x' al cuadrado es igual a y al cuadrado más y' al cuadrado. A lo más obtienen esto. Esto creen que implica que este vector que está aquí, ¿no? X más x', coma y más y', implica que está en W. Bueno, pues veamos, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿a qué es equivalente, no? Esto es equivalente a que el x más x', ¿no? O sea, que esto pertenezca al W, mejor dicho, acá vamos a subrayar todo esto. Que este vector pertenezca al W, eso es equivalente a que x más x', la primera coordenada, sea igual a la segunda coordenada, ¿no? Ambas al cuadrado, ¿no? La primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, ¿no? Eso implicaría, ¿no? Eso iríamos a obtener, ¿no? Bueno, pero si ustedes desarrollan esto, acá, x al cuadrado, más x' al cuadrado, acá 2xx', y en acá y al cuadrado, y y' al cuadrado, más el doble, y por y', ¿no? Pueden notar que esta expresión en verde no necesariamente implica que valga esta igualdad, ¿no? Que valga la igualdad que está aquí, ¿no? Esta igualdad, mejor dicho, esta igualdad no necesariamente implica, ¿no? Claro, ¿por qué, no? O sea, que valga esta igualdad, ¿no? No necesariamente implica. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, ¿no? Si a lo más lo único que pueden obtener es lo siguiente. Debido a esta igualdad, podemos decir que esto que estoy subrayando en celeste es igual a esta expresión que también estoy subrayando, ¿no? Que ambos son iguales. Y como ambos son iguales, pues se pueden cancelar, ¿no? Esto a lo más se cancela, ¿no? A lo más pueden concluir eso, ¿no? Entonces, ¿qué obtendrían? Que 2x por x' es igual a 2y por y'.
O en otras palabras que x' sea igual a y'. Ya. Entonces, a lo más se podría obtener esa conclusión. O sea, la única manera para que, digamos, esta expresión, ¿no? La expresión de que este vector, ¿no? Que estaba colocando, ¿no? Vamos a colocar, o mejor esta igualdad vamos a colocar. La única opción para que estos dos, x', ¿no? Sea igual a y más y', la única opción para que estos dos sean iguales prácticamente es de que x y x' sean igual a y por y'. Ya, eso es lo que nos dice, ¿no? En este resultado. Pero eso en general es falso, ¿no? Porque hay valores para x', y', en los cuales esto falla, ¿no? Esto falla, ¿no? Claro, pero tienen que ser puntos x, x' y y' que sean, que estén en W, no pueden ser cualquier números, ¿no? Bueno, entonces, tal parece que esto va a fallar, ¿no? ¿Y esto va a fallar cuándo, no? Entonces, vamos a escribir así. La recíproca de esto sería, lo contrario de esto, la contrapositiva es de que esto, x y x' va a ser diferente de y con y', ¿cuándo? Cuando estos también sean diferentes, ¿no? Y sabemos que se pueden encontrar esos números, ¿no? X, y', que realmente eh, no cumplen esta condición. Ya, a ver, ¿cómo lo pueden construir? Primero recuerden también que el x, y x', y' están en W, o sea que tienen que satisfacer también estas condiciones. No es solamente, son tres condiciones, ¿no? O sea, es esta condición, voy a marcar en color morado, es esta condición y es esta condición que tienen que satisfacer para construir un contraejemplo, ¿no? Ya. Ya, primero vamos a responder esto. La respuesta es falso, esta igualdad, que no puede pertenecer. Porque falla cuando, ¿no? Es falso. Falla cuando x y x' es distinto de y por y'. ¿Ya? Y cuando algo es falso, siempre se construye un contraejemplo. Contraejemplo. ¿Ya? Claro, ese contraejemplo tenemos que construir a partir de estas ecuaciones. X igual a y al cuadrado, x cuadrado igual a y al cuadrado, x' al cuadrado igual a y' todo al cuadrado, y esta condición, ¿no? De que x con x' sea diferente de y con y'. Entonces, a partir de estas condiciones tenemos que construir un contraejemplo. ¿Qué valores numéricos podemos darles para x y y que cumplan esto? Por ejemplo, x puede ser igual a 1 y y también. Y x' podría ser, por ejemplo, igual a 2 y y' también. O si quieren pueden colocar menos 2, no habría problemas, ¿no? Pueden colocar menos 2. Porque al cuadrado, 2 al cuadrado va a ser 4 y menos 2 al cuadrado también es 4. Entonces sí cumplen estas condiciones. Entonces nuestro contraejemplo de aquí, estos dos, cumplen esto y cumplen esto. A ver, ¿cumplen o no cumplen? Veamos, ¿no? Claro que cumplen esto, de que son distintos. ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican x con x', obtendrían 1 con 2. Y esto vale 2. Y si multiplican y con y', uno sería 1 y el otro sería menos 2. Y esto es menos 2. Y estos dos entonces son diferentes. Entonces, sí, realmente sí cumple esa condición que está aquí. Entonces, ese es el contraejemplo. Entonces, tenemos esto. Eh, el vector 1,1 y el vector 2, menos 2 pertenecen a W, pero 1,1 más 2, menos 2, que es igual a 3, menos 1, no pertenece al W. Y claro, porque el 3 al cuadrado es 9, ¿no? Y menos 1 al cuadrado es 1. Y 9 y 1 son diferentes, ¿no?
Pues, acá vamos a colocar, pues 3 al cuadrado es 9 y menos 1 al cuadrado es pues 1. Y estos dos son distintos, ¿no? Entonces, a partir ¿de qué se llama? De la condición en la que falla es que hemos construido este ejemplo, ¿no? Esta condición fue la que nos ayudó a construir el otro ejemplo. Eso es de manera algebraica. También se puede hacer de manera geométrica, se puede construir el ejemplo, ¿no? El contraejemplo. Ya veamos por qué de manera gráfica, ¿no? O geométrica, ¿no? Hasta podría ser mejor ayuda, ¿no? Geométricamente, ¿no? ¿Cómo es geométricamente el conjunto? ¿Cómo graficamos esto, no? Esto, x al cuadrado igual a y al cuadrado. ¿Cómo se graficaría? Bueno, por ejemplo, esto es equivalente a que x es igual a y, ¿no? Cuando sacan raíz cuadrada. O que x es igual a menos y, ¿no? Entonces, si ustedes grafican esas dos rectas, ¿no? Es porque ese O significa unión, hay que unir esas dos rectas. Entonces, por un lado es la unión de esta recta que está por aquí, ¿no? Esta recta, ya, esta recta, que pasa por el origen x igual a y, esta es la recta. Y por otro lado es la unión con la otra recta, ¿no? Que pasa, que es una matriz, una recta diagonal, ¿no? Así, x igual a menos y. Entonces, la unión de estas dos rectas, ¿no? Todas estas dos rectas, ¿no? Todo este dibujo con color negro, ese es el gráfico del conjunto W. Y de aquí también se puede ver que no, pues no es un subespacio vectorial, porque geométricamente, ¿cómo podrían hacerlo, no? Por ejemplo, a ver, si no, representando lo que dice aquí, ¿no? El contraejemplo que hemos construido aquí, ¿no? El 1, 1, por ejemplo, el vector 1, 1, está por aquí, ¿no? En las coordenadas 1, 1. Aquí, ¿no? 1, 1. El vector 2 menos 2, pues bueno, ese vector 2 menos 2, pues está por aquí, ¿no? Por aquí, digamos, ¿no? Acá está el vector 2, menos 2. Y si, claro, ustedes dibujan el vector que se llama resultante, este vector va a estar por aquí, ¿no? Este vector resultante, ¿no? No hay que trazar líneas paralelas. Acá no me salió bien el gráfico. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? La suma. Esta suma, este vector, ¿cuánto da, no? Acá nos dice que da el vector 3, menos 1. Entonces, ese vector puede notar que ya no está en el conjunto, ¿no? El conjunto ese era el gráfico de esto, esta unión de estas dos rectas. Este punto pues no está fuera del conjunto, ¿no? Está fuera del W. Entonces es una manera, ¿no? Más geométrica, ¿no? De cómo dibujar. Entonces, ustedes pueden haber tomado puntos diferentes, ¿no? Digamos 1, 1, acá 1 menos 1 y también llegaban a lo mismo. Pueden haber tomado el vector 1, 1 y el vector menos 1, 1 y también llegaban a lo mismo. Entonces, la geometría también ayuda, ¿no? A construir contraejemplos, ¿no? De que por qué no es un subespacio vectorial. ¿Ok? Esa sería entonces la solución. No es un subespacio vectorial. Bueno, no hemos concluido aquí, ¿no? W no es un subespacio. Subespacio de R2. ¿Ok? En el siguiente ejercicio nos dice, el siguiente conjunto W es un subconjunto, ¿no? En realidad de las matrices. Acá hay que corregir esto. A ver, creo que lo voy a corregir en el aula virtual. Acá no es 2, es R, ¿no? Paréntesis R nada más. Entonces dice, ¿no? Sea este conjunto, y dice que este conjunto solo cumple una de las propiedades entre la clausura aditiva o clausura para la suma para la suma vectorial, clausura para la suma vectorial o la clausura multiplicativa, ¿no? Vamos a colocar mejor aquí la palabra clausura
para la suma vectorial. Para la suma vectorial. ¿Ya? Y en lugar de clausura, o sea, algunas, a veces se usan en los mismos términos, ambos términos, ¿no? Pero vamos a usar también en aquí, por ejemplo, en lugar de clausura multiplicativa, la clausura para el producto por un escalar. O clausura para el producto nada más, ¿no? Para el producto por un escalar. Escalar. Entonces dice, pruebe la propiedad que se cumple y justifique por qué no se cumple la otra, ¿no? Bueno, una de ellas dice que sí cumple y la otra no. Veamos, ¿no? ¿Cuál es la que se cumple y cuál es la que no se cumple? A ver. Bueno, no nos habla nada del elemento 0, porque esto no nos está preguntando si este W es un subespacio vectorial, solamente nos está diciendo si cumple la clausura vectorial, la clausura para la suma vectorial o la clausura para el producto por un escalar. Entonces, no vamos a pasar por el elemento 0, 0. No viene en cuestión. Entonces, tenemos que ver primero la clausura vectorial, la suma vectorial, a ver, veamos. La primera, a ver, suma vectorial. ¿Será que vale o no? Entonces, si ustedes se dan dos elementos, ¿no? Vamos a denotarlo por A. Primer elemento, A, B, C, D. Y A', vamos a colocar así. Va a ser A', B', C' y D'. Dos elementos que están en W, ¿no? Entonces, ¿será que la suma, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? Si estos dos están en W, entonces esto implicará que el A más B, A más A', ¿no? Que viene a ser la suma en coordenadas, ¿no? En entradas, mejor dicho, A con A', B con B', C con C' y D con D', ¿no? Estos dos, ¿será que pertenecen al W? ¿No? Veamos, ¿no? El hecho de que la A pertenezca al W, esto implica que se satisface esta ecuación, ¿no? Entonces esto implica que A más B es igual a C menos D. Ay, acá se me ha corrido. Acá vamos a colocar. Acá es D. Y el D es mayor o igual que 0. D es mayor o igual que 0. Eso implica, ¿no? Ahora que la prima pertenezca al W, esto implica que la prima, lo mismo, no solamente que con prima, ¿no? B', C' menos D', y coma D' es mayor o igual que 0. Bien. Entonces, ¿será que entonces esto implica que la suma pertenece, la suma de A con A' pertenecen a W? Bueno, entonces, como es suma, entonces eso nos sugiere, por ejemplo, sumar estas dos expresiones, ¿no? Esta ecuación con esta ecuación. Incluso también se pueden sumar las desigualdades, ¿no? A ver, ¿qué nos daría el resultado, no? Si sumamos estas ecuaciones, ¿no? Tenemos A más A', B más B', igual a C con C', y menos D con menos D'. Es por un lado y el otro, las desigualdades también se pueden sumar. Sería D más D'. Y 0 mayor o igual, ambas, mayores o iguales que 0 más 0, ¿no? Que viene a ser solamente 0. Bueno, esto lo podemos escribir así, A más A', B más B', C más C', y acá pueden factorizar el signo, ¿no? D, y acá queda D más D'. Y acá queda D más D', mayor o igual que 0. Entonces, eso es lo más que hemos obtenido, ¿no? Entonces, justamente estos paréntesis que están aquí son las coordenadas, ¿no? De la matriz A más A'. Este está aquí, ¿no? Está cumpliendo la ecuación. El B, esta entrada, B más B', sí está cumpliendo que la suma.
da la diferencia de estas entradas, ¿no? C menos C menos D, ¿no? Está cumpliendo, tal parece si cumple la ecuación. Y también cumple la desigualdad que dice aquí, ¿no? D más D', que es mayor que 0. Y esa es la entrada de esta última entrada, ¿no? De la matriz suma. Entonces, tal parece que sí es verdad. Entonces, acá la respuesta es sí, ¿no? O sí, ¿no? Sí nomás. Sí, la respuesta es verdad. Entonces, la clausura vectorial sí es verdadera, ¿no? Esta sí es verdadera. Y bueno, acá ya nos dice que la otra es la que está fallando, ¿no? Porque acá dice que solo cumple una de ellas. Entonces, la que está fallando es la clausura para el producto por un escalar, ¿no? Pero claro, hay que justificar. Bueno, primero ya hemos justificado acá que sí cumple, ¿no? Ya estamos justificando que pruebe que la que sí cumple, sí, ya está, ya se verificó que sí es verdad. Y justifique, ¿no? Ahora dice que por qué la otra no cumple, ¿no? ¿No? Ya sabemos entonces de que la otra no cumple. Entonces, veamos el producto por un escalar, ¿no? Producto por un escalar. 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 ¿Por qué este es la que falla, no? Dice que ya se sabe que este va a fallar. A ver, ¿por qué? O sea, quiere decir que si alfa es un escalar, un número de A, y A, ¿no? Es una matriz, ¿no? A, B, C, D. Entonces, que este pertenece a W. Nos está diciendo que esto es la que falla, ¿no? Que alfa por A, que viene a ser alfa A, alfa B, alfa C y alfa D, no pertenece al W, ¿no? Bueno, esa es la que dice, ¿no? Y realmente se puede verificar, ¿no? Que realmente no pertenece. ¿Ya? Acá vamos a colocar de frente, ¿qué se llama? Si la respuesta a esta cuestión es falsa, vamos a colocar acá, es falso, en general, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero, el A que pertenece al W implica, por la ecuación que hemos visto que define al W, sería que A más B es igual a C menos D. Y también tenemos que D es mayor o igual que 0. Entonces, claro, si queremos ver si estas entradas de la matriz alfa A pertenecen a W, como está multiplicado cada una de estas multiplicado por alfa, eso sugiere que multipliquemos esta ecuación por alfa, ¿no? Y sí se puede, ¿no? Si ustedes multiplican a ambos lados de la ecuación, ¿no? Aquí y aquí, a ambos lados, ¿no? Se tiene esto y entonces ustedes distribuyen el alfa, alfa por A, más alfa por B, menos alfa C, menos alfa D. Entonces, tal parece que sí cumple, ¿no? La ecuación, ¿no? Que las entradas sí cumplen la ecuación. La ecuación que define al conjunto, ¿no? Esta ecuación. ¿Ya? Sí, sí está cumpliendo. Acá vamos a ver. Sí está cumpliendo esta ecuación. Ahora solamente falta ver la inecuación que está aquí, ¿no? El D mayor o igual que 0. Ahí es donde falla, ¿no? ¿Por qué? Alfa, acá tenemos D mayor o igual que 0. Alfa podría ser negativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces podemos colocar así, alfa por D, ya no es mayor que 0, es falso, si digamos, ¿no? Que alfa es negativo. Si fuera negativo, pues cuando uno multiplica una desigualdad por un negativo, la desigualdad cambia. Entonces, ahí es donde está la cuestión, ¿no? Ahí es donde falla, ¿no? Entonces, en las dos expresiones que definen al conjunto W, la primera no falla, pero la otra sí falla, ¿no? Entonces, por ese motivo es que es falso. ¿Ok? Entonces acá dice, ¿no? Justifique por qué no se cumple la otra propiedad. Por esta propiedad, ¿no? Por esta parte, ¿no? Claro, pero cuando algo es falso, ¿no? Cuando algo es falso es porque hay un contraejemplo detrás, ¿no? Entonces hay que justificar siempre con un contraejemplo, ¿no? Contraejemplo. Con un contraejemplo.
No, entonces justamente el alfa que dice que es negativo es que le va a fallar. Entonces, a partir de ahí es que construimos el contraejemplo. Alfa puede ser un número negativo. El negativo más simple puede ser pues -1, ¿no? Que es el negativo. Luego, ¿quién va a ser el A, B, C, D? O sea, ¿quién va a ser su matriz A, B, C, D? Vamos a colocar aquí. ¿Para qué valores A, B, C, D? Es que doy para que sí pertenezca al W, ¿no? Recuerden que no pueden colocar cualquier número, ¿no? Aquí, no pueden colocar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Mejor dicho, 1, 2, 3, 4, los números que se me ocurren, cualquiera. No se puede hacer eso porque no necesariamente ese número pertenece al W, ¿no? Estas entradas de la matriz A tienen que construirse de modo que sí pertenezca al W. Entonces, mucho cuidado en otros ejercicios cuando quieran construir contraejemplos. El A, B, C y D tienen que cumplir la ecuación que define al W. O sea, que el A tiene que cumplir esto, A más B es igual a C menos D, y el D es mayor o igual que 0. ¿Qué números podrían ser? Por ejemplo, acá, el más fácil, el D que sea mayor o igual que 0. D podríamos escoger que sea 2, digamos, porque es mayor que 0. Sí cumple esto, entonces. Esto sí cumple, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué valores podemos escoger para ¿qué se llama? Eh, para el C y el D, ¿no? Y el A y el B. Bueno, podríamos escoger, por ejemplo, si C, por ejemplo, vale 3, ¿no? Si digamos, ¿no? Digamos que C vale 3, ¿no? Entonces, si C vale 3, A más B sería 3 menos 2, ¿no? El D que está aquí, ¿no? 3 menos 2. Y eso 3 menos 2 da 1, ¿no? A y B sumarían 1. A partir de ahí es que escogemos los valores para A y B. A podría ser, por ejemplo, 1 y B podría ser 0, ¿no? Porque la suma de A más B da 1, ¿no? 1 más 0 da 1, ¿no? Entonces, esos números que he dado, valores, el D igual a 2, el C igual a 3, el A igual a 1 y el B igual a 0, son justamente números que sí cumplen las condiciones para que pertenezca al conjunto W. Entonces, A vamos a colocar aquí, dado por 1, 0, 3, 2, pertenecen a W porque, claro, por construcción fue, ¿no? Pero vamos a colocarlo. A ver, vamos a ver la ecuación. La ecuación que define al conjunto, ¿cuál era? Esta, ¿no? Entonces, A más B, que es 1, más 0, viene a ser igual al C menos D. C que vale 3 y D que vale 2. Y el 2, el D, el último, es mayor que 0. Entonces sí cumple, ¿no? Las condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 más 0 es 1 y 3 menos 2 es 1, ¿no? Entonces sí cumple estas condiciones que queremos para que pertenezca al B-doble. Entonces, cuando se construyen contraejemplos, siempre hay que cuidar que el A sí pertenezca al conjunto B-doble. ¿Qué más? Tenemos que también ver por qué el alfa, cuando alfa es igual a -1, ¿no? El que habíamos colocado aquí. ¿Por qué ese alfa menos 1, alfa por A mejor dicho, y que es simplemente -1 adelante multiplicado por toda esta matriz? ¿Por qué es que no pertenece, ¿no? Al W, ¿no? Esta matriz es -1 aquí, 0 aquí, -3 aquí y -2 aquí. No pertenece al W simplemente porque -2 es menor que 0, ¿no? El D que está aquí, este es el D, el valor D, no cumple que sea mayor o igual que 0, porque la condición era que sea en la definición de que el D sea mayor o igual que 0. Y esa entrada D no está cumpliendo eso. Entonces, a partir de las ecuaciones que han visto, es que he construido esos valores, ¿no? Numéricos. Bueno, entonces sería la justificación más correcta de por qué falla, ¿no? La cláusula para la multiplicación o
La clausura para el producto por un escalar. Bien, eso es todo. Finalmente voy a explicarles este último ejemplo, ejercicio mejor dicho de la guía, en el cual nos dice que en los siguientes apartados se da un espacio vectorial V, en este caso en la letra K nos dan el conjunto el espacio de polinomios de grado menor o igual que 2 y es su conjunto W que es dado por toda esta expresión, ¿no? Los polinomios de grado menor o igual que 2 que cumplen toda esta condición. Ya, entonces nos dice, ¿no? Indique en cada caso, si en este caso indique si es que el W es un subespacio vectorial real de V. Bien, veamos, a ver. Primero tenemos que ver la primera condición, si el 0, el polinomio nulo en este caso, de grado menor o igual que 2. Bueno, el polinomio nulo simplemente vamos a anotarlo con teta x, es el polinomio constante, ¿no? 0. ¿Esto satisface esta condición? Veamos, pues, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, ¿será que este polinomio, ¿no? Pertenece a W? Esa es la pregunta. Entonces, veamos, ¿no? Teta de x menos teta de 1 por x será igual a 0. Reemplacemos. Teta de x es 0. Menos teta de 1. Siempre es 0, ¿no? El teta lleva a todos los números, a todas las variables lo lleva al 0, ¿no? Entonces acá es 0. Por x menos 0. 0 quedaría aquí. Y menos 0 por x, el 0 lo absorbe, ¿no? El 0 sería simplemente 0. 0 menos 0, entonces sería 0. 0 igual a 0, eso sí es verdad, ¿no? Acá entonces tenemos una verdad. Entonces la respuesta aquí es verdadero o simplemente sí, ¿no? Sí es válido. Entonces tal parece que sí la primera condición está cumpliéndose. Segunda condición, ¿no? La de la suma, ¿no? Si digamos P de x y q de x, ¿no? Dos elementos que pertenezcan a W. ¿Será que la suma P de x más Q de x, será que este elemento pertenece al W? Entonces veamos, ¿no? El hecho de que P de x pertenece al W implica que P de x menos 1 P por P y menos 1, menos P de 1 mejor dicho. P de 1 por x es igual a 0. Y del hecho de que el Q de x pertenece al W implica que Q de x menos Q de 1 por x es igual a 0. Lo más natural aquí es pues sumar, ¿no? Estos dos. Los sumamos. ¿Y qué obtenemos? Acá obtenemos P de x más Q de x menos P de 1 por x menos Q de 1 por x. Todo, suma de 0 más 0 es 0. Entonces ustedes pueden factorizar, una vez más podemos escribirlo si lo desean. Acá pueden factorizar el x por la derecha. Entonces que acá daría P de 1. El menos también factorizan, quedaría más aquí, Q de 1. Todo por x igual a 0. Y justamente esto ya significa que sí, que el P de x más Q de x pertenece al W, ¿no? Porque está cumpliendo, esta suma está cumpliendo la condición para esta condición que está aquí, ¿no? Sí se está cumpliendo. Y está claro aquí en esta expresión. Entonces la respuesta es sí, ¿no? Sí es verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué se debe a esto? Finalmente, la multiplicación por un escalar, a ver. Si digamos, alfa es un número escalar, ¿no? Un número real. Y P de X es un elemento en W. La pregunta es si es que alfa por P de X pertenece al W. Bien, el hecho de que el P de X pertenece a W, P de X pertenece al W, implica que P de X menos P de 1 por X es igual a 0. Esto pues sugiere entonces que
si queremos, ¿no?, que el alfa p de x aparezca, sugiere que en esta expresión multiplicamos por alfa, ¿no? Multiplicamos por ambos lados de la expresión, acá por alfa, al lado izquierdo estamos multiplicando por alfa, y al lado derecho también estamos multiplicando por alfa, ¿no? Al cero estamos multiplicando por alfa. Entonces acá nos distribuimos alfa por p de x, y acá alfa por p de 1, todo por x. Igual alfa por 0, que vendría a ser 0. Y esta condición justamente nos indica que sí es verdad que el alfa p de x pertenece. Entonces las tres propiedades, las tres axiomas que definen un subespacio son verdaderos. Por tanto, concluimos entonces que W es un subespacio de P sub 2 de X. ¿Listo? Esa sería la solución. Bueno, gracias.